Días de intenso calor se viven en la ciudad de Asunción y en todo el Paraguay. Meteorología advierte que esto va a continuar así durante todo el verano. Qué calor en la ciudad. Sí, de hecho, prácticamente estuvimos con temperaturas sumamente altas durante prácticamente 2 semanas, lo cual se estableció, ¿verdad? Ya fenómenos de tiempo, ¿verdad? Niveles altos, ¿verdad? Lo cual dejaba bloqueado prácticamente el ingreso de frentes. Entonces esto permitía a su vez, ¿verdad?, que aquí se mantenga sumamente caluroso, ¿verdad?, con esta condición. La perspectiva que se tiene en cuanto a las temperaturas es su periodo, ¿verdad?, en verano, ¿verdad? Desde Rompiendo la Siesta queremos cumplir con nuestro trabajo de responsabilidad social y refrescar a la gente. ¿Y qué manera de refrescar a la gente? Para eso vamos a convocar a la señorita Antonella Yaquet, quien va a tener el desafío de refrescar a los transeúntes de la ciudad de Asunción. Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas estaban en acción. Y ya está con nosotros Antonella Yaquet, ella nos estuvo acompañando hace poco en Rompiendo la Siesta. ¿Cómo estás, Anto? Súper bien, con mucha pila y vos sabes que hace demasiado calor. Realmente tenemos días de mucho calor últimamente en nuestro país. Nosotros hoy queremos plantearte un desafío, ¿te animás? Súper, decime. El desafío consiste en hacer una actividad social de refrescar a la gente que transita por las calles de Asunción. Perfecto, me encanta. Con un poquito de agua bien fría. Claro. El desafío va a ser que vos le refresques. No hay ningún problema, con mucho gusto. Vamos a ver entonces cómo lo hace Antonella Yaquet. Le vamos a entregar el micrófono y que empiece la función de refrescar a los asuncenos. Perfecto, gracias. Qué calor en la ciudad. ¿De qué manera ustedes se refrescan con este calor? Con un buen tereré bien frío. Se moja la cabeza, todo, sí. Bueno, ¿y quién se anima? Un lugar fresco para estar. Tu mano quiero yo tomar. ¿Quién más? ¿Quién más? Y por la playa caminar. ¿No quieren? Tomamos tereré, tomamos sombra. Tomo un rico tereré. Solamente eso. No, a veces tomo jugo natural de naranja. Está bien fría, ¿verdad? Súper, le mega refresca. Hola. Ah, bueno. Ya traigo mi botellita con agua. Te agachas ahí. ¿Qué haces para refrescarte con este intenso calor? Estamos tomando tereré. Cuatro jarras de tereré ya estamos tomando. 4 jarras y Porque qué. no aguantar. Y ahora agua. Mucha agua, Mucha mucha fruta. agua. Caminar. Tu mano quiero yo tomar. Un poco de cerveza, un poco de gaseosa, tranquilo. ¿Tereré? Tereré también. Aquí hay otro señor también que se quiere refrescar un poquito. Te derrama un poquito de agua fría para refrescarte nada más, ¿sí? Bueno, Antonella, el desafío está más que cumplido, lo hiciste muy bien, refrescaste a mucha Claro. gente. Así mismo, refresqué a muchísima gente y bueno, ¿y qué decir si nos refrescamos también un poquito? Me parece muy bien, nosotros tenemos que aflojarnos un poquito, como estamos en la costanera, tenemos que aprovechar este Estamos en lugar. la playa, mira, estamos muy tapados ya. Así que vamos a refrescarnos también nosotros ahora con este intenso calor, vamos a cambiarnos. Vamos. Estoy un poquito nomás destapadita y creo que vos estás muy tapado ya, no me gusta eso. No te preocupes, por el camino nos vamos a sacar Ah, todo. perfecto, yo te saco entonces. Pero vamos a ir protegidos, así que por favor. Baila morena, debajo el sol y encima de la arena. Baila morena. Te pido algo, ¿me puedes refrescar un poquito, por Eso favor? te iba a decir, vos ya le refrescaste a la gente ahora. Me permitís, ¿verdad? No, y claro, no A hay ver, ningún bueno. problema. Hace calor, sacate el short. Hace calor, sacate el short. Hace calor, Ah, bueno. Hace calor cuando sale el sol y se menea, pa' que la vea, Hace calor cuando sale el sol y ella se mueve todo.